Verbs tell what the subject does. ¿Ok? Entonces, los verbos de acción dicen lo que el sujeto hace. ¿Ok? Y si hablamos de hacer, son actividades. Esos son los verbos de acción. For example, ejemplo. Peter studies. Pedro estudia. Peter studies. Aquí está diciendo el verbo estudiar lo que el sujeto Pedro hace. ¿Ok? Por eso es un verbo de acción, porque dice la acción del sujeto. Miremos este otro ejemplo. Some people worry about the smallest things. ¿Ok? Alguna gente se preocupa de las cosas más pequeñas. ¿Ok? Entonces el verbo worry dice lo que hace la gente. ¿Qué hace la gente? Se preocupa. ¿Qué hace Pedro? Estudia. Verbo de acción. Vamos a decir que los verbos de acción se dividen en algo supremamente importante, que son los verbos transitivos, transitive verbs, y los intransitive verbs. Los verbos transitivos e intransitivos. ¿Ok? Para estudiar esta parte, vamos avanzando y vamos a decir que los verbos transitivos son los que tienen direct object. ¿Ok? Los que tienen un objeto directo. Y miremos qué es eso del objeto directo con el ejemplo en esta oración. They study English. Y aquí nos dice que el objeto directo es este inglés. ¿Ok? El objeto directo es inglés. They study English. Entonces hablamos de que el verbo study es un verbo transitivo. Y transitivo porque transfiere, transporta, hace que la acción de estudiar recaiga sobre un objeto. Que en este caso es una cosa que es English. They study English. ¿Ok? Entonces decimos, el inglés es estudiado. Miramos estos tres elementos acá. They, que es el sujeto. Study, que es el verbo. Y decimos que English es el objeto, el direct object. Ok, entonces decimos que vamos a hacer la pregunta al verbo. Siempre la pregunta la vamos a hacer con la WH, what. No se puede hacer con ninguna otra. Siempre con what. Al verbo. What do they study? Ok. ¿Qué ellos estudian? ¿O qué estudian ellos? ¿Ok? Si al hacer esa pregunta encontramos que la respuesta, que esta palabra English satisface o es la respuesta a esta pregunta, entonces así se hallan los objetos directos de la oración. ¿Ok? Entonces decimos, what do they study? English. ¿Ok? ¿Qué estudian ellos? Inglés. Por lo tanto, inglés tiene sentido y satisface o es la respuesta a la pregunta. Cuando encontramos esa palabra, ¿ok?, que responde a la pregunta con what, al verbo, entonces estamos hablando de que esa palabra es el objeto directo. Con base en eso, vamos a decir que ya podemos encontrar muy fácil dentro de una oración dada el objeto directo. Miremos este ejemplo. I buy every day at 4 p.m. in the library the books. Ok. Entonces dice, yo compro cada día a las 4 p.m. en la librería los libros. Ok, ¿qué compras tú? Ok. Miremos palabra a palabra si satisface o tiene sentido como respuesta a esta pregunta. ¿Ok? ¿Qué compras tú cada día? Every day. No tiene sentido, ¿cierto?
¿Qué compras tú a las 4 p.m.? Tampoco tiene sentido esa palabra. ¿Qué compras tú en la librería? Como respuesta, ¿cierto? No tiene sentido. ¿Qué compras tú? The books, los libros. En ese momento, esta palabra es una respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, hemos encontrado el objeto directo, ¿ok? Que es the books. What do you buy? The books, ¿ok? El direct object. Entonces decimos que buy es un verbo transitivo porque tiene objeto directo, ¿ok? Dentro de la clasificación de los verbos de acción. Los componentes que son sujeto, ¿ok? Verbo y objeto directo estaría desordenada, ¿cierto? Por eso digamos que el conocimiento de esta parte gramatical nos permite ordenar y estructurar nuestras oraciones de una manera organizada, ¿ok? Con base en nuestra estructura universal de verbos transitivos, ¿ok? Sujeto, I, verbo buy y el objeto directo, the books. Y adelantemos, digamos que un lugar, un place, sigue, in the library, sigue un time, un tiempo, every day, y seguiría una hora. Entonces ya nuestra oración queda organizada con base en nuestra gramática. Un verbo es intransitivo si no tiene objeto directo. Bueno, miremos esta explicación para que lo entendamos y no nos confundamos, ¿cierto? Es decir, supongamos que esta oración la tengo hasta acá, que no existe the books, hasta aquí, the library. I buy every day at 4 p.m. in the library. Ok, hasta ahí. Y si preguntamos, what do you buy? Y vamos mirando palabra a palabra, every day at 4 p.m. in the library, hasta ahí. Entonces no encontramos una respuesta, ok, que satisface o que satisfaga o que sea la respuesta a esta pregunta. Entonces podríamos decir en ese caso que buy es un verbo intransitivo, lo cual sería falso. ¿A qué me refiero? Es decir, buscamos en esta oración una respuesta y no la hay, pero si decimos what do you buy, ¿qué compras? Vamos a encontrar miles de respuestas que puedan satisfacer a esa pregunta. ¿Qué compras? Zapatos, casas, carros, etcétera, etcétera. Entonces, si es un verbo que puede tener en un momento dado el objeto directo, o sea que es transitivo, que no esté en esta oración, la respuesta o la palabra, no significa que el verbo sea intransitivo. Entonces, gramaticalmente, a estos verbos se les conoce como transitivos incompletos, ¿ok? Porque no está la respuesta, pero sí existe. ¿Ok? Por lo tanto no es intransitivo. Intransitivo significa que no puede tener el objeto directo. Por ejemplo, people die every day. La gente se muere todos los días. O la gente muere cada día. Si hacemos la pregunta que inclusive está mal hecha, what do people die? ¿Qué muere la gente? Vuelvo y repito, mal hecha, no se puede. ¿Qué muere la gente? Encontramos respuestas que tengan sentido, digámoslo así, a esta pregunta. No, ¿cierto? Porque no va a recaer la acción morir sobre ningún objeto. ¿Ok? A esa clase de verbos se les conoce como intransitive. No transfieren, no transportan la acción a ningún objeto.